Bueno, Neil, te toca este momento. Te hemos bajado de la grúa, ya llevas una semana, ¿no? Hace que llegaste aquí a Zaragoza y, bueno, en primer lugar, sobre todo, yo creo que para que te conozca un poquito la gente que no se ha podido estar paseando, ¿no?, estos días por la ciudad, que no conozca mucho tu trabajo. Cuéntanos un poco tu metodología antes de estar aquí en Asalto, como la que has llevado aquí en el festival, y un poco, pues eso, esa metodología, ese proceso que tiendes antes de enfrentarte a ese muro. En estos casos son dimensiones bastante grandes la que tú haces, y cuéntanos un poco, ¿no?, cómo es tu manera de trabajar. Bueno, yo soy Slim, soy pintor y muralista con base en Barcelona y he estado estudiando Bellas Artes hasta hace 3 años que terminé, y desde entonces pues he empezado a enfocar más mi trabajo sobre todo a intervenciones en el espacio público, aunque también trabajo en el estudio con pintura al óleo, y cuando trabajo en festivales o murales, como desde hace 2 años, que es cuando he empezado a viajar más y a estar más en este tipo de proyectos, pues me gusta mucho, primero de todo, documentarme, informarme un poco sobre el contexto donde voy a trabajar y luego establecer un poco de relación también con los vecinos antes de ir, para saber qué es lo bueno, cómo es el sitio donde voy a ir y tenerlo en cuenta, ¿no? Porque para mí, en mi opinión, pues no puedes llegar a cualquier sitio y hacer cualquier cosa e irte, ¿no? Tienes que tener en cuenta que esa pieza se queda allí y que al final pues tiene que tener algo relacionado con el entorno. Tiene que haber un diálogo con el entorno, con esos vecinos, en este caso de este edificio, de la calle Gerona, ¿no?, que tuvimos ahí un Skype con ellos para que conocieras un poquito cuál era su visión del barrio, el barrio de San José. Y bueno, estuviste ahí unos días un poco pateando la zona, un poco viendo perspectivas para, bueno, los diálogos que habíamos tenido previos, ¿no?, a que tú llegases aquí, teníamos ahí un poco esa conversación de a ver por dónde tirabas un poco ese entorno, y luego finalmente, bueno, has hecho esta magnífica toma, que se fue un momentito bastante tomándose café, ¿no?, en ese bar que tienes debajo de la grúa, y bueno, pues interesante, ¿no?, esa visión. Cuéntanos un poquito esa visión y por qué has elegido esa imagen, ¿no?, que te ha impactado para llevarlo a ese tamaño tan... Pues sí, como dices, con la videoconferencia sí que me hice un poco la idea de la opinión sobre todo que tenía la gente del barrio, y tenía una idea antes de venir, pero luego cuando llegué y en los primeros días estuve dando vueltas por el barrio, sacando algunas fotos, y me enamoré de un instante que capturé cuando estaba sentado en el bar justo delante del muro, y al final tiré por hacer esa imagen porque me parece que no solamente cuenta algo del barrio, porque al final los personajes y el espacio que sale es allí, sino que habla también de un tema más general, ¿no?, más genérico, que puede ser interesante también por mucha gente. Sí, vemos como 4 generaciones, ¿no?, en esa imagen que estás dándole ahí con esa cuadrícula, que la gente se hace un poco... ¿Y ahora por qué está haciendo cuadrados? Claro, la gente que estamos un poco del sector, ¿no?, y un poco que pues hemos estudiado ilustración o diseño, pues sabemos que hay que hacer unas retículas para que el tamaño pequeño de lo que tú has esbozado, llevarlo a esos tamaños XL, pues hay unos procesos, ¿no?, que luego, bueno, hay mucha gente que lo hace mano libre sobre eso. En el caso de Smice, que tuvimos esa experiencia, ¿no?, cuando estuvo aquí en Zaragoza, y el tío no lleva boceto, o sea, el tío empieza, hace 4 garabatos, y siempre lo han comentado gente que ha estado compartiendo muchos momentos con Smice, con este artista mexicano, que es que él llega al muro y ahí sabe dimensionarlo, y además Increíble. me escuche con lo pequeñajo que es él, luego, joder, cómo está ahí el tío y dimensiona muy fácilmente. Yo creo que eso también lo heredas un poco, ¿no?, de los estudios tuyos en Bellas Artes, ¿no?, que os estudian un poco el reticular, los espacios, los cuadros, ¿no? Sí, al final para mí el método es, bueno, cada uno tiene el suyo, ¿no?, pero yo sí que tengo un método, puede ser parecido a otros artistas, pero al final es el mío y lo sigo siempre a rajatabla, aunque sí que a veces me salgo un poco cuando toca para que no siempre ocurran las mismas cosas,
pero bueno, esto que dices me parece increíble, porque yo sé que sin cuadrícula no sabría calcular bien las proporciones. Y luego es interesante, bueno, en estas conversaciones de estos días, ¿no? En el que comemos aquí en el espacio y bueno, esas conversaciones que has tenido pues, con Alfredo y tal, que realmente tú con 15 años empezaste con el graffiti, luego pasaste a estudiar Bellas Artes, como nos has dicho, ¿no? ¿Y qué es lo que te hizo cambiar ese giro? Porque en el graffiti hacías piezas, hacías figuras, ¿qué es lo que hacías en ese tiempo y cómo te hizo cambiar a este otro registro que utilizas paletinas, utilizas brochas, utilizas plásticas, un poco como un trabajo de estudio, ¿no? Que también nos has dicho que haces. ¿Cuál es el cambio o qué es lo que te hizo cambiar? Sí, yo cuando me preguntan que por qué hacía graffiti siempre pienso en que al final era un adolescente en que salía a la calle y empecé a pintar graffiti porque tenía unas ciertas sensaciones y unas ciertas inquietudes que no encontraba ninguna forma de expresarlas ni de sacarlas, ¿no? Entonces el graffiti sí que tenía este punto también de rebeldía, ¿no? De voy en contra de todo, tal, que puedes tener en esas edades, además influenciado por la música rap, ¿no? Pero para mí sobre todo fue eso, ¿no? De poder como sacar algo que tenía dentro y luego cuando pues sí, empecé haciendo piezas y lo que es más graffiti, pintando algunos trenes, pero luego cuando empecé a estudiar Bellas Artes encontré otro tipo de lenguaje que me ayudaba aún más a poder expresar estas cosas que... Esas inquietudes, ¿no? Que tenías. Sí. Entonces fue cuando empecé a enfocarlo con una mirada un poco más artística y utilizando otros lenguajes. Ah, guay. ¿No? Y luego también es un poco, ¿no? Las conversaciones que estamos teniendo y con Luis, que ha estado conversando antes con Marta, que creo que es la que ha roto un poco los nervios de estas conversaciones que estamos teniendo con vosotros. Por el festival, claro, este año son 15 años, los que llevamos ya en las calles de Zaragoza, han pasado ya, podríamos definiros como la tercera generación, ¿no? Un poco el cartel que tenemos este año, estáis todos más o menos con unas edades muy similares y que podríamos decir que sois la tercera generación en el tema del muralismo y como os decía, son 15 años, por aquí la primera generación, ¿no? Que es toda esta gente... Suso, Z, ¿no? Entonces toda esta gente que pasaron los primeros años con San, con Nano, con Tono, ¿no? Que todo para nosotros es gente como muy que ha influenciado, ¿no? A toda esta vuestra generación. Ha pasado luego la siguiente generación, que puede ser toda la hornada de Ariz, de Grito, y luego venís vosotros, que venís muy de Bellas Artes, ¿no? Estáis Marta, estás tú, está Lidia, está Elisa Capdevila, está Manolo, o sea, podría Sebas, que han pasado también por aquí, o por proyectos que hemos tenido como Asalto, y tenéis una responsabilidad. O sea, ellos abrieron, en el caso de Suso, de Z, han abierto, ¿no? Un campo que venían muy del graffiti y luego han pasado, ellos ya tienen un camino muy hecho y muy marcado. ¿Cómo os veis en esta escena o en este momento, ¿no? De qué responsabilidad tenéis de seguir adelante, un manifiesto de buenas prácticas a la hora de ir de festivales o que os llamen festivales, de decir, mira, voy a un festival, pero yo tengo que cobrar porque yo quiero dedicarme a esto, me dedico mi vida aquí, subís a 20 metros en una grúa, o sea que al final el vaivén ese que todos conocemos. Entonces que me cuentes un poquito, ¿no? Cómo os veis, cómo dialogáis cuando os encontráis en este caso sois 11 artistas los que estáis aquí en el festival, cuéntanos cómo ves, ¿no? Este momento, que igual os habéis encontrado también con gente mayor de otras generaciones y os preguntan también, ¿no? Tienen sus inquietudes. ¿Cómo ves este punto en el que os estáis encontrando también en la situación de esta COVID, etcétera? Cuéntame un poco que... Sí, a mí de hecho esto me ha llamado mucho la atención porque, bueno, al final entre Marta, Lidia, Diego y yo, ¿no? Somos más o menos todos de la misma quinta. Y sí que me suele ocurrir casi todas las veces de ir a festivales o proyectos y siempre soy yo el más pequeño y siempre hay gente mayor que me dicen, hostia, tan jovencillo, tal, no sé qué. Pero aquí mola porque al final ves como más los de, sí, lo que dices, ¿no? Como más la tercera generación. Y al final, pues los de la primera y segunda creo que han hecho un gran trabajo porque realmente el trabajo duro que es allanar el camino y conseguir limpiar la imagen de lo que ha sido considerado siempre el graffiti de vandalismo
y demostrar que hay una evolución y que hay una intención diferente, y la verdad es que nos lo han puesto más fácil. Nosotros ahora venimos detrás y sí que también lo tenemos difícil porque han dejado el listón muy alto, pero yo creo que sube con fuerza también la tercera, y hay mucha gente que viene de la academia, de Bellas Artes, y técnicamente y conceptualmente también creo que se están haciendo cosas muy potentes. Sí, hay una visión que hay muchos de ellos que siguen marcados con el spray, como los que he nombrado, ¿no? Suizeta o Felipe, ¿no? Que ha cambiado ahí con esa parte como muy gráfica, muy de diseño, y ¿no? ese op art que está generando, sigue manteniendo aunque utilice esas técnicas, ¿no? De impresión láser, etcétera, pero luego sigue manteniendo el spray, ¿no? Y hay muchos otros que vienen detrás, esa segunda generación que podríamos denominar, que siguen manteniendo el spray ahí, y vosotros venís como una hornada, ¿no? De pasar del spray, ¿no? A pasar a la paletina, a ese, pero bueno, y esas diferentes paletas para mezclar los colores, que en el caso tanto tuyo como de Marta es en el suelo con un plástico. Sebas creo que siempre lleva una mesa de picnic y tiene una paleta muy divertida. Es muy curioso veros trabajar. La verdad que tenemos una gran suerte de conocer muchísimos artistas que han pasado por el festival, o que cuando vamos a otros lados, y que son muy, muy interesantes. Y joder, cómo cambias esas técnicas, que es la verdad que muy bueno. Y así un poco así de preguntas que hemos ido hablándolo. Si yo te pidiese, por ejemplo, que elegir un material, ¿qué material elegirías? Ya sea para realizar una obra, ya sea que, pues mira, es que para mí un material puede ser un lapicero, o puede ser, ¿tú qué material así a bote pronto? Pues diría la cámara de fotos. La cámara de fotos. Vale. Sí, para mí es casi más importante que la pintura, porque al final todo lo que pinto sale, lo primero es el ojo y luego la cámara para capturarlo. Qué guay. Mira, nosotros que pensamos siempre que os vais a lo analógico y nos rompéis esa respuesta, ¿no? Os vais a lo digital. Con lo que hay ahora. Sí. Luego también teníamos, cuando hablamos con muchos artistas o coincidimos con ellos que visitamos a otros compañeros, ¿no? de festivales, vamos a Tudela, vamos a Madrid, vamos a Barcelona, y conversamos con ellos, muchos artistas, ¿no? Entre el lado, vosotros abrís entre el lado artístico, ¿no? Del artista, nosotros hablamos con el lado gestor, que creo que cada vez estamos teniendo más unión. Es muy importante ir todos por el mismo camino, porque luego ya meteríamos una tercera pata que sería la institucional, pero esa ya nos la dejamos más a los gestores, aunque muchos de vosotros también trabajáis directamente con la institución. Cuando vais a un festival o elegís una pared porque queréis hacer un proceso o un proyecto, o os piden un trabajo, ¿no? Para una marca, para un espacio, etcétera, ¿tú qué preferirías? ¿Un trabajo en una pared grande, lisa, perfecta, para poder darle rienda suelta al máximo detalle, o un rincón un poco rebelde, difícil, ¿no? Con recovecos y tal, para que tu cabeza aún tenga que trabajar más? ¿Tú qué prefieres? ¿Un espacio un poco más, un lienzo en grandes dimensiones, o un espacio en el que le puedes sacar incluso diferentes vistas y tal, ¿no? Que dé un poco más de caña a tu cabeza y a tu forma de crear? Yo creo que dependería del rincón o del espacio, ¿no? Pero creo que me cogería el primero, porque mi estilo y mi trabajo requiere más y pide más un lienzo en blanco y algo más liso. Más liso, sí. Pues la verdad es que claro, aquí tenemos un rato para charlar, y la verdad que con la conversación que os oímos también, porque vamos cambiándonos de mesas y demás, siempre todos tenemos unos recuerdos en la ciudad, en este caso con festival, pero también nos marcamos de vez en cuando en esos ratos cosas en nuestra piel. En tu caso tengo aquí delante, en tu pierna derecha, bastantes trazos negros, y me ha hecho mucha gracia que llevas una cherry picker, como dirían los americanos, una elevadora. ¿Ese en qué momento elegiste de embarcarte con una plataforma que otro igual le dije a un Edding o un pincel? Sí, yo tengo muchos colegas que me dicen que soy un poco loco con los tatus,
porque bueno, me hice el primero con 17 años y le perdí un poco el respeto. Y luego, pues siempre que me ha apetecido y he tenido oportunidad, como siempre ando también rodeado de tatuadores, pues me he hecho un tatuaje pensándomelo 10 minutos. Pero bueno, al final me los tomo como que son también recuerdos, me recuerdan a momentos específicos y tal, y me gustan mucho. Y entonces, este de la máquina me lo hice este año, en febrero, en mi pueblo con un colega. Y bueno, al final es un elemento muy importante también porque me paso casi media vida subido en unas tijeras de estas. Y me hizo gracia el diseño y me lo tatué simplemente. Tengo que ser muralista toda la vida ahora. Bueno, al final realmente lo que nos tatuamos son recuerdos, ¿no? De momentos que hemos vivido, y es un poco también lo que dices, ¿no? Que ese momento que te lo piensas menos, o que yo creo que igual tardas más en elaborar la idea para ese mural que te va a quedar, que no es para ti, que es para mucha otra gente, ¿no? Sí. Como una ciudad o puede ser un pueblo. Y por este hilo has estado fuera de España también trabajando bastante, por Dublín, ¿puede ser? No, Dublín no. No. ¿Dónde has estado pasando bastante tiempo fuera de España? Bueno, el año pasado estuve por muchos países diferentes, sobre todo el año pasado. Antes no, y este año he estado en Bélgica y en Italia, por lo del COVID. Has estado bastante por allí. Como has visto los diferentes estereotipos de ciudadano, ¿no? Que cada uno tenemos nuestra pedrada, ¿tú dónde te has sentido más cómodo? ¿Es muy diferente el estar trabajando en un pueblo, ya sea dentro de un festival o ya sea que te hayan llamado en el propio ayuntamiento, ¿no? Para realizar un mural, o una ciudad? ¿Cuál es el que dices, o sea, prefiero irme a un pueblo porque tengo una conexión como más intensa con el entorno, o una ciudad porque no sé, me da otras posibilidades? ¿Tú qué elegirías, pueblo o ciudad? Bueno, es difícil de decir porque las dos cosas tienen cosas buenas y malas. La ciudad está muy bien porque te da mucha visibilidad. Al final estás trabajando en una ciudad y para mí tiene como mucha más repercusión en redes, en publicidad, en los medios, vaya. Pero luego el trabajo en el pueblo también te aporta una relación mucho más próxima con los vecinos, te haces al final muy amigo de toda la gente del pueblo, como me pasó ahora hace un mes en Italia, que al final llegué allí sin conocer a nadie y me fui casi con una familia, ¿no? Sí, hice muy buena relación con todos, y eso en la ciudad no pasa tanto, ¿no? Porque al final es más de hablar un rato con uno, con otro, pero en el pueblo sí que como vas a comer en casa de luego sales por la noche con aquel, y al final acaban siendo tus colegas. Eso lo vamos a echar de menos, con estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Que parece como unas distancias, ahora estamos así dialogando a más alejado de lo que podríamos estar echándonos un café o una caña, por poder estar dialogando sin las máscaras, que realmente, bueno, al principio te estaba diciendo, ¿no? Sois tercera generación, tenéis una responsabilidad en este cambio, ¿no? de manera de convivir. ¿Cómo ves el panorama del arte y de la cultura a partir de ahora, ¿no? Que estamos viendo sobre todo proyectos de aquí de la ciudad y muchos otros compañeros? París acaba de terminar, en Portugal también tienen bastantes festivales que han salido adelante. ¿Cómo ves tú el tema de que el COVID y que parece que la cultura sea que no se pueda desarrollar, ¿sabes? O que no podamos desarrollar proyectos? No sé, estamos aquí 11 artistas, estáis cada uno castigado contra la pared, y bueno, estamos teniendo las medidas de seguridad que nos marca desde el Ministerio. Creemos que es posible, ¿no? Que este hashtag que estamos utilizando de cultura segura, vosotros cómo lo estáis viendo, que estáis, a partir de que nos dieron el pistoletazo de salida, el poder desarrollar vuestra actividad y el convivir, ¿no? En estos festivales. Sí, yo creo que evidentemente es casi el sector o uno de los sectores que se ha visto afectado más negativamente, y es una pena porque en verdad yo creo que se ha generado como una opinión ahora que las cosas se complican de que la cultura puede ser algo prescindible, cuando creo que es totalmente lo contrario, debería de ser algo aún más importante ahora. Y otros sectores dentro de la cultura
Evidentemente han estado más afectados como lo que es conciertos, música, teatro, danza, pero bueno, al final los murales estás tú pintando en el espacio público, no pones en peligro a nadie, si entre nosotros, como estamos haciendo aquí, cumplimos todas las medidas y somos respetuosos, creo que tendría que ser algo que se apoyara y que se tratara con mucho cariño, porque al final, ¿qué más tenemos, no? O sea, Sí. una oportunidad de poder salir a la calle a comprar con las mascarillas sin poder hablar mucho con los otros, pero al menos poder ver una obra de arte en tu barrio, ¿no? Creo que es algo importante. ¿Cómo veis dentro de 20 años este boom que estamos en el 2020? Nosotros empezamos en el 2005, en el que pues, cerca de 30 artistas llegaron a la ciudad de Zaragoza. No era el boom de los murales que está habiendo ahora, en estos casi 5 o 6 años atrás. Ellos se cogían, como te contaba, ¿no? El sábado, un carro de compra, le cargábamos de pintura y de ahí se iban los Boris Hopek, el Suso, Nano, y se iban por ahí a pintar e intervenir sobre ese casco, ese tubo, ¿no? Que estuviste tú también recorriendo este fin de semana. Y era como boom, romper, ¿no? Esa zona gris que ahora lo vemos de otra manera. Y han pasado esos 15 años. De aquí en adelante, este boom de tanto festival en calle, que muchos ya iremos envejeciendo, porque realmente es lo que en esta vida nos toca. ¿Cómo veis que vais a estar vosotros? ¿Os encerraréis en el estudio? ¿Seguiréis practicando en la calle, que es lo que yo creo que más nos puede rejuvenecer? También porque el espacio en calle te hace pensar más rápido que el estar tranquilo en un estudio con una luz perfecta, que no, ahí va, que llueve, ahí va, que me tengo que recoger. Siempre la pintura la vas a tener ahí. ¿Cómo veis en estos 20 años esa evolución de este? Ahora con el COVID ha habido como un hachazo. Es una pena que hayan desaparecido bastantes proyectos, pero como vamos a pensar en positivo, que todo esto vamos a convivir, en estos 20 años que vosotros vais a estar ahí tirando con todos los compañeros que tenéis alrededor, ¿cómo veis este mundito del festival, de la intervención? Sí, yo creo que los primeros cuando empezaron era como un rollo mucho más fresco, ¿no?, que ahora, porque al final también la institución y los filtros que hay que pasar pues cada vez son más, pero yo creo que va a seguir para adelante y creciendo y sobre todo evolucionando. También ahora está empezando a llegar mucho lo digital. Creo que lo que es el espacio público digital también es algo que hay que empezar a tener mucho en cuenta, la realidad aumentada. Creo que no se va a mantener solo en pintura o intervención en el espacio público, sino también lo que es digital y lo que es el espacio público digital va a evolucionar mucho más hacia este estilo, yo creo. Pues te he preguntado sobre materiales, te he preguntado sobre pueblo o ciudad, te he preguntado sobre un rincón liso, que dices que te sientes más cómodo también por tu manera de pintar. Sois una generación muy joven, que nos llevamos una diferencia de casi 15, 16 años con vosotros, los que somos el equipo de organización. Estáis muy volcados, aparte de echarle 1000 horas a lo que es el muro, a estar en redes. ¿Crees que eso también ayuda a que puedas estar en muchos más espacios, o que hay veces que dices, que ya estoy echando demasiadas horas a las redes, me voy a dedicar a lo que me quiero dedicar, que es a pintar, a dibujar, a crear? ¿Cómo ves, tanto a nivel personal o el entorno, ¿no?, de vuestra generación? Le llaman millennials, etcétera, pero ¿creéis que se utiliza más tiempo en las redes que en lo que es la creación, aunque no sea en tu caso? ¿O cómo ves este punto de red? Sí, a mí me pasa, ¿no?, que a veces te pones en Instagram a ver obras de otra peña y cuando te has dado cuenta han pasado 2 horas y tú aún no has hecho nada. Pero está bien, ¿no?, porque al final tienes a tu abasto pues poder consultar aspectos técnicos o conceptuales de cualquier otro artista, y si sabes utilizarlo bien eso te puede ayudar mucho. Pero también está la parte mala, que a veces te puedes obsesionar mucho en compararte o en querer ver lo que hace el otro y no pensar más en qué es lo que quieres decir tú.
Entonces creo que también es importante para tener como un espacio donde mostrar tu trabajo a mucha gente a la vez. Y a mí me sale mucho trabajo por la web o por Instagram y gente que no conozco en persona o no la he visto en persona. Pero luego también tiene eso, ¿no? Como que te captura y al final lo que importa es lo que vas a producir tú, la realidad, no lo que publicas o no lo que haces ver allí. Sí, hay muchos artistas que han pasado, como puede ser San, ¿no? Y con muchos otros que no quieren no porque se reconozca tanto la cara, ¿no? Cuando vayan por la calle y se le pidan un autógrafo, sino porque creen que lo importante es la obra, no es realmente la persona. Entonces en ese punto, como dices tú, las redes o el internet están muy bien para saber técnicas, ¿no? Y hay muchas cosas que incluso a nosotros como producción preguntamos, oye, ¿y esto qué has utilizado? ¿Cómo has hecho esto? La verdad que en ese caso tenemos una gran ventaja a lo que son la primera generación que casi tenían que experimentar ellos sobre su trabajo, ¿no? Y hablando un poco, que puedes decir, pues puedo ver el trabajo pues estábamos hablando, ¿no? Hace un ratito, ¿no? De todo ese colectivo CSX, de Zoer, de Mad Velvet, etcétera. ¿Qué influencias tiene sobre tu trabajo en calle, en los murales? Bueno, hay Zoer, Mad Velvet, todos estos de la segunda generación, por decirlo así, todos me gustan mucho, podría decir muchos, pero creo que el que más me gusta ahora mismo es Sebas Velasco, sobre todo técnicamente. Nacional. La verdad es que tenemos muchas veces hablamos de que, claro, nosotros Asalto Festival Internacional, siempre invitamos a gente de fuera de nuestras fronteras, pero es que tenemos tan buena cantera nacional que es que muchas veces tendríamos que dejar de mirar fuera, ¿no? Sí que está bien, porque también intercambiáis muchos contactos y muchas experiencias en estos momentos en off, ¿no? De echarte una caña después de pegarte la sopa encima del muro. Pero es curioso, además, que Sebas, que fue de los primeros de esas jornadas, ¿no? Que venían de Bellas Artes, lo tengas como una influencia para ti. Yo creo que si nos oye Sebas, le gustará escucharlo. No sé, ¿os conocéis? ¿Te conoces a Sebas? Sí, hemos hablado en persona alguna vez. Sí. Lo que pasa es que yo hace años ya. Sí. Era más pequeño, aún estaba empezando. Un buen tío, un buen tío. Pues sí, en España hay un nivelazo increíble. Creo que hay una escuela sobre todo de pintura y de llevar lo que es más pintura clásica o más lo pictórico al muro, que creo que no está ocurriendo con tanta fuerza en ningún otro sitio. Allí, como dices, ¿no? Toda esta jornada de Sebas, Manolo Mesa, Mohamed, Elisa Capdevila y Cinta Vidal, seguro que me dejo muchísimos y me los dejo, pero hay como una diferencia, tanto como generaciones a nivel nacional como a nivel país, ¿no? España tiene como muy marcado, tiene muy marcada en la época del graffiti, tiene muy marcada esta época más pictórica, y luego te pasas a Francia, hay más conceptual, dejan como trazos muy marcados aún del graffiti dentro de sus obras, o contribuyen más pintura plástica. Italia es otro rollo, casi es abstracción, ¿no? Más que con la figuración, que tengamos a ese blue que creo que nos ha marcado a todos, ¿no? Cuando hemos empezado en este mundillo. ¿Tú ves mucha diferencia entre artistas de diferentes países que has estado más viajando fuera de España? Sí, la verdad es que sí que veo como mucha influencia, sobre todo entre ellos, imagino, ¿no? También al compartir estudios. Al final te acabas nutriendo mucho de lo que ves, de lo que más tienes al alcance. Sí, creo que sí, que como he dicho, en España veo más este estilo más pictórico, más como de pintura al óleo llevada a lo grande. Y sí, en Italia no sabría muy bien cómo definirlo. Pero por ejemplo te vas a Rusia, es todo formas geométricas, colores. Sí. Luego Francia me parece como que hay mucha ilustración, también mucho dibujo. Y ahora que tal como estabas hablando, estoy haciéndote muchas preguntas, pero quiero que sea también una conversación y
Y Sí, no hago ninguna yo. te podría meter y digo, no le voy a sacar los colores a Neil, que va a dejarlo tranquilo, que ahora vas a volver a la grúa. La verdad Sí. que te agradecemos que hayas estado un ratito con nosotros y que pueda la gente de fuera, ¿no?, echar una visión, ¿no?, y tu visión también que estás dejando en esta ciudad de Zaragoza, en este barrio de San José. Si yo te digo, ¿qué te gustaría saber de nosotros? Porque yo estoy sacándote a ti, ¿no?, queriendo sacar de ti, pero a nivel festival, me preguntabas el sábado cosas, pero ¿a ti qué te gustaría? Lo que más me llama la atención sería de dónde sale todo, desde el principio, o sea, cuál fue la idea inicial, el porqué y tal. También qué criterios seguís para escoger los artistas en cada edición. Y ahora pensaré alguna otra. Seguro que tengo muchas, pero no... Porque cuando te llamamos, ahora no recuerdo bien si fue a través de Instagram o... Por correo, recibí un correo. Por correo y tal, la primera impresión, igual que te he preguntado, el primer material que te sale, que me has dicho en la cámara. Pues me acuerdo mucho de ese día porque me acuerdo que estaba, bueno, en abril, en pleno confinamiento, que acababa de volver del estudio. Y ese día me había ido mal, no me habían salido las cosas bien, estaba con mi hermano y se lo decía, hostia, estoy muy rayado, qué mal, ahora todos los proyectos fuera cancelados, y de repente recibí el correo y bueno, no me puse a llorar, pero me puse a saltar de alegría. Y él se reía porque claro, que te inviten del Festival Asalto, evidentemente pues es algo importante porque bueno, para mí es uno de los proyectos... ¿Te habían hablado de nosotros? Bueno, ya lo conocía yo, Sí. y sí me habían hablado. Sí. No es porque nos peloteéis, que nos podéis decir, pues, No, habéis pero... fallado en esto, no me has traído la paletina a todos. que realmente tenemos fallos y cada vez queremos mejorar, y sobre todo que os sintáis súper cómodos en el espacio donde vais a descansar, aquí en este momento de comida. Y sobre todo es generar como una familia. Los comienzos fueron muy de campamento de verano, porque lo hacíamos en junio, ¿no? Y era de los primeros festivales que se hacían en temporada de verano. Luego pasamos, a raíz del sexto asalto, que hubo un problemilla, y lo pasamos a septiembre. Ahí sí que fue un poco desconcierto. La verdad que nació muy natural. Parte del equipo hacíamos cositas en calle, intervinimos en un festival de arte contemporáneo de la ciudad que nos invitó el ayuntamiento, y les gustó esa manera de visión, y pues que habíamos invitado a gente de Madrid a que vinieran. Sobre todo hacíamos stencils, hacíamos plantillas. Y bueno, presentamos aquí está el Zaragoza Ciudad, no sé si te sonará, era un festival que se hacía de hip hop aquí en la ciudad, porque la base americana ha dejado muy marcada, ¿no?, esa historia del hip hop en la ciudad, como del graffiti. Y a raíz de eso dijimos, bueno, pues sí, ¿por qué no hacemos el arte urbano en su hábitat natural? Porque en el Zaragoza Ciudad se pintaba sobre paneles, unos paneles en el que se hacían un Hall of Fame ahí durante los días del festival, pero queríamos que el arte urbano se hiciera en su hábitat natural, las calles. Luego ha pasado a estas dimensiones de medianeras, y fue un poco pues juntarnos, éramos el equipo estudiantes de diseño, y bueno, pues vamos a lanzarlo al ayuntamiento, que nos ha pedido que les presentemos algo. Y tuvimos la suerte de dar en esa puerta, tenían muchas ganas de hacer, nos conocíamos de haber estado colaborando en nuestros proyectos, y fue un poco una mira de que año a año fueran pasando estas cosas. Por ese nombre, ¿no?, que también es un poco idea de Luis, esa palabra de asalto, que fuera asaltar a la ciudad, pero fuera también ese round de boxeo, que no sabemos cuándo llegaremos al KO. De momento vamos levantándonos otra vez de la lona, después de que el árbitro nos dé el 7 y casi llegamos a la muerte. Y fue un poco sin una pretensión de ser el mejor festival, porque sabemos que hay de todo. Y nosotros, pues habrá festivales que pagarán muchísimo más, que tendrán muchos. Intentamos, con todas las posibilidades que tenemos y la producción que ejecutamos, que os sintáis lo más cómodo. Y nosotros queríamos que desde un principio queríamos tratar como quisiéramos que nos trataran cuando fuéramos a otras ciudades, a otros proyectos, que sobre todo que no estuvierais nerviosos, pues me falta esto, me falta lo otro, o sea, que al final fuera un poco
Al final sois 11 personas, solamente somos 4, aunque cada año integramos más equipo, ¿no? Paula, Adriana, Fernando, muchos otros que no están ahora, pero que nos han estado ayudando muchos años, y que estuvierais así cómodos y que fuera una cosa fácil de poder llevar, aunque los nervios el primer día, o sea, no nos lo quita nadie, porque es mucho que llevemos 15 años. Y luego un poco la elección, realmente cada uno ponemos nuestro granito de arena. Al final cogemos, cada uno tenemos un gusto, proponemos un listado que tenemos cada uno, no queremos solamente que haya intervención mural, tenemos que haya intervención efímeras o intervenciones arquitectónicas, como en este caso este año pues Elvi o Sabu, ¿no? Que van a hacer, Isaac va a venir con sus esculturas y va a rellenar por ahí algún rincón que nos va a sorprender. También un poco hemos cambiado de cambiar ese paseo cuando vamos a trabajar, a que mirar en la gente hacia arriba, pero también queremos que vayan buscando rinconcitos. Bueno, y es un poco, y luego pues como ves hay mucha variedad en estos, ya te digo, casi 300 artistas que habéis pasado por aquí, intentamos que haya mucha variedad. Entendemos que la ciudad nos gustaría gente pues como un Nichos o con mucha otra gente que pues igual particularmente a nivel personal nos puedan gustar, pero entendemos que la ciudad, aunque lleva 16 años, 15 ediciones viviendo el asalto, igual es demasiado duro, ¿no? Depende también del entorno en el que vayas a trabajar. Si lo pones a un Nichos, que sabemos que es extrusión de ser humano o de animal al lado de un cole, van a decir, tíos, ¿qué habéis hecho? Sí que igual que vosotros tenéis muy presente el espacio donde vais a trabajar, nosotros también, es nuestra ciudad y tenemos una responsabilidad bastante fuerte frente a ella, y porque en este caso el festival está financiado 100%, 95% si quieres apurar por financiación del ayuntamiento. Pero bueno, eso llevamos ya un ratito. Al final no ha sido tan duro, ¿no? No, ha pasado. Te he sacado unas sonrisas, que al principio estábamos ahí los dos nerviosos. No, pensaba que harías preguntas a joder. Hombre, te puedo hacer alguna, pero bueno, creo que si no la gente nos va a preguntar también, hacemos seguimientos también en las redes y bueno, y cualquier cosita que nos vayan preguntando, y si se te acercan al muro, pues que sepas que alguno te va a preguntar, bueno, ¿y esto por qué? ¿No? ¿Y este, sí, y encantado, este verde? encantado. Yo creo que aunque estemos en este momento con distancias de seguridad, con mascarillas, mientras mantengamos esa distancia y podemos conversar, que como estamos viendo ahora lo podemos hacer, ole y sigamos adelante con esta cultura segura, que vayáis vosotros trabajando y sacando provecho de todas las invitaciones que a raíz de ahora seguro que seguís ahí recuperando esos proyectos que dijiste, ¿no? Que en abril se habían paralizado, y que nos volvamos a ver en las calles estos días hasta el sábado, ¿no? Que has dicho que más o menos terminarás. Sábado, domingo. Sábado, sí. domingo, depende a ver los soles, las lluvias, los vientos que tenemos sí. en esta ciudad, y luego que nos encontremos también por tus lugares, por tus Barcelonas, etc. Así que otra vez, muchas gracias, Nil, por estar este ratito con nosotros y con la gente que nos verá cuando lo subamos a las redes, y te voy a dejar que te sigas manchando y manchándonos la grúa. Así que muchas gracias. Gracias también a vosotros. Un placer. Igualmente.